Buenas noches, estamos aquí en DF Tatuajes, muy cercano a los 28 años de esta tienda hermosa, con el carro y su tercera parte. ¿Qué tal? Buen día para todos. Pues bueno, ya había quedado pendiente hablar un poquito sobre esta tienda. No es la primera tienda, pero sí es una de las más viejas. Y es una tienda que hoy en día está a punto de cumplir 28 años. 28 años de tatuaje continuo, sin interrupciones. Tal vez un poquito, unos días por ahí, por ciertas circunstancias. Pero el tatuaje ha estado continuamente desde aquí, desde el principio. En este mismo lugar, esta tienda no ha cambiado, ¿no? Sí, no ha cambiado de sitio, ha estado en este lugar por todos esos años y lo que sí ha cambiado es mucho la gente, ¿no? Pero la tienda en sí sigue siendo el mismo sitio. ¿Cómo llegó usted, Adelma? Bueno, yo llegué, hice una plática en la pasada más o menos, como introducción. Yo llegué aquí por pues ahora sí que por conocer a la banda, ¿no? Porque siempre hemos sido así como que andas para allá y para acá y conoces a todo mundo. Y pues yo sabía de esta tienda desde el principio, ¿no? Porque pues yo sabía muy bien quién era el Ruso, quién era el Piraña. Y ellos fueron de los primeros que abrieron, ¿no? Creo que cuando la abrieron estaba el Ruso, Piraña, Doctor Lacra, el Tiosha, que ya no tatúa, y Esperanza como perforaciones, ¿no? Y a partir de ahí ha ido cambiando mucho la gente por diferentes circunstancias. ¿Usted llegó como en el 95? No, yo llegué como en el 98, yo creo. ¿Como en el 98? Sí. También en el tiempo que yo llegué ya también había habido varios cambios. Piraña ya no estaba. Básicamente fue el Chanoc el que me invitó a mí a participar aquí. Y pues sobre todo por visitas, ¿no? Yo venía continuamente y nos llevábamos bien y en ese tiempo hacía falta de repente alguien más para cubrir los espacios de la gente cuando viajaba, iba así, ¿no? Para que no se quedara solo el lugar. Y así fue como me invitaron a mí a participar en ese tiempo. Primero por tiempos pequeños y ya luego más fui participando más. Antes de ahí estaban en tintas, ¿no? Sí, yo estuve en Puntas de Acero. Más o menos Puntas de Acero se habrá abierto un año después que aquí. Y ahí ya estaba con Botas y con Miguel Cáustica, ¿no? Que nosotros decíamos La Güera, ahora es Miguel Cáustica, ¿no? Iván también ahí trabajaba, Iván Maya. Iván el Punk, ¿no? Uh-huh. Y ahí también trabajó el Muerto. Varios, igual siempre en las tiendas ha rodado la banda, ¿no? Y entonces de ahí se viene para acá, ya se está más tiempo aquí. Sí, pues en ese tiempo tronó allá en el Puntas de Acero en Villacuapa y nos fuimos a General Anaya. Pues igual estuvimos un tiempo ahí, pero no funcionó. Y luego nos fuimos a trabajar a Cancún. Bueno, nos fuimos porque fui yo y el Botas, ¿no? Anduvimos un tiempo allá y luego regresamos y anduvimos por aquí en diferentes lugares y empecé a venir aquí de repente. ¿Y qué cree que haya tenido esta tienda que no tuvieron las demás? Este estudio, no tienda, este estudio que no hayan tenido los demás, porque pues es la más longeva. Ajá. No es la primera, pero sí es la más longeva en el mismo lugar. Pues al principio no sabía, ¿no? Porque pues solo la veía, ahora sí que de fuera y dije, pues tiene mucho que ver la organización, la responsabilidad de las personas, pero también mucho creo que tuvo y esto es algo que hay que mencionar, es al dueño, el dueño de la casa, el dueño que renta, que es Carlos Patiño. Por ahí tenemos algunas fotos de él. Que era un señor que en principio pues era como, no era la banda porque era de aquí de Coyoacán, pero sí era una persona muy abierta, que era muy desmadre, la verdad. Y eso hizo que pues que se entendiera con la gente que tatuaba. No era una persona de prejuicios ni nada. Entonces siempre abrió la puerta de
para la gente que tatuaba. Nunca hubo tipo de discriminación, ni rechazo, ni nada de eso. Y eso me di cuenta con el tiempo cuando lo comencé a tratar a él, ¿no? Incluso llegamos a tener una amistad muy estrecha y pues incluso nos llevábamos pesado, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales formas causas por las cuales se mantuvo esta tienda por el dueño, que era muy, muy abierto. Aparte, obviamente, la organización de la gente y todo eso, pero creo que el dueño tuvo mucho que ver. Él falleció hace 4 años, ¿no? Sí, él tiene unos años que falleció, unos 5, tal vez, por ahí, 6 años, no recuerdo exactamente. Pero sí, él falleció de todos modos y pues bueno, nosotros estuvimos aquí hasta el final. Recuerdo tristemente cómo ayudamos incluso algunas veces a transportarlo a la ambulancia y todo, ¿no? Y pues siempre fue como incierto nuestro futuro aquí en la tienda debido a esas circunstancias, pero de alguna manera, no sé si él lo hizo con intención o no, pero de alguna manera quedamos como protegidos aquí para que no nos echaran, ¿no? Como que fue una de sus voluntades que él, no sé si lo dejó escrito o solo lo dijo, pero sí dijo, no, mis tatuadores me los respetan, ¿no? Y no me los van a correr, cabrones, esos cabrones ahí se quedan. Sí, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que benefició, ¿no? También, después de su fallecimiento. Ya cuando se quedó usted aquí, ¿quiénes estaban? Bueno, ya cuando yo empecé a venir más seguido aquí, pues bueno, en ese tiempo seguía el doctor Lacra, el Chanoc, el Neto, estaba el Neto, que en paz descanse, y estaba el Pablo Ash, te digo, venía Iván Maya, pues varios siguieron viniendo, el Botas, Iván, el Muerto también trabajó aquí, ¿no? Y luego ya fueron entrando más como el Pacha, el Pachita. Uh-huh. Y pero en ese tiempo ellos precisamente empezaron a viajar más, ¿no? Empezaron a viajar más hacia Estados Unidos, a Europa. Y sobre todo España y allá Escandinavia, ¿no? Y pues el grupo siempre fue rolando, o sea, se integró el Chino por esa época también, ¿no? Antes de irse a Estados Unidos, creo que, la verdad no recuerdo muy bien en qué año, pero a finales de los 2000. Sí, como ahí en el intercambio de milenio, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se desarrolla? Porque al final aquí no es un dueño, no es como la típica dinámica de estudio o de tienda, que todos le responden a una persona. Aquí es más como un colectivo, ¿no? Sí, creo que en un principio surgió con la idea así de colectivo y pues como una utopía, digamos, de los punks, porque la mayoría de aquellos que fundaron y los que siguieron viniendo tenían como ese tipo de esa ideología un poco punk, no sé si anarquista o no, pero sí un poco como la autogestión, ¿no? Como si quieres algo, hazlo tú mismo, ¿no? Entonces, de ahí fue que surgió esa idea principal de que aquí no iba a ser como que un dueño que se beneficia de todos los demás o los demás de otro, así, sino que iba a ser parejo, ¿no? Todos iban a trabajar para lo suyo y en este caso se empezó a formar un porcentaje, ¿no? Cada tatuador dejaba un porcentaje y a base de eso se mantenía el estudio, ¿no? Se compraba todo lo que se ve que comprar, se pagaban los gastos y pues siempre las ideas renovadoras del Chino, que si sobraba un poquito de lana, pues comprar libros, ¿no? Ampliar la biblioteca y pues gracias a eso se ha formado, digamos que una biblioteca bastante nutrida, ¿no? Porque hay libros que pues yo no he visto en otros lugares, ¿no? Y sí. ¿Y de qué le sirve a un estudio tener los libros? Pues es como si un ingeniero tiene libros de ingeniería, ¿no? O un filósofo ha leído todos los libros de los filósofos clásicos o pensamientos de diferentes personas. Al final el tatuaje es como cualquier otra profesión, cualquier otro oficio, ¿no? Que entre más herramientas tenga, más esté nutrido,
de los libros, de las bases del tatuaje, va a tener mejor sustentabilidad, ¿no? Le sirve como de guía, digamos, ¿no? Sí, es los cimientos, ¿no? Sí, porque se tiene que, o sea, al final es el tatuaje es un oficio donde llega un cliente y te pide un nombre y ese nombre se lo haces lo mejor que puedes, a lo mejor tienes bastante talento y se lo haces fácil y el cliente te paga y se va, pero detrás de todo eso el tatuador tuvo que haberse nutrido para saber hacer ese nombre, ¿no? Entonces, ¿a dónde recurre? Pues principalmente a las fuentes del script de Los Ángeles, por ejemplo, de la gente chicana, de allá de las cárceles y de dónde viene todo esa forma de hacer letras hasta llegar a un estudio donde el que hizo el estudio cobró y se fue, ¿no? Pero si es un poco una persona que se interesa por su trabajo, pues se profundiza, ¿no? ¿Y dónde? Pues en los libros, ¿no? Que es el testimonio que queda. Sí, esa es una de las razones por las que muchas personas pensamos que este lugar es como una universidad del tatuaje. No enseñan a tatuar aquí, eso es claro, pero sí se aprende. Sí se aprende el oficio, se aprende todas las formas sabidas y por haber del oficio, pues aquí las han tenido. Sí, porque en sí las gentes que fundaron este estudio ya tenían más o menos idea de eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho de Piraña que era el que compraba libros en aquel entonces, ¿no? Antes de que fundaran esto, digamos, a principios de los 90s, y no cualquiera lo hacía, ¿no? El chino lo hacía, pero yo no lo conocía mucho, ¿no? Y así el ruso también. Al Lacra no lo conocía tanto, pero sé que es una de las personas que más atesoran los libros, ¿no? Entonces creo que con esa base iba a funcionar, ¿no? Porque no estaba como flotando en el aire por puro gusto o por ganas de hacerlo, sino que ya tenía alguna idea clara de lo que era un estudio, sí, estudio de tatuajes. Pusieron un buen cimiento, ¿no? Sí. Y entonces háblenos un poquito de cuando llega Chino, usted ya estaba. Sí. ¿No? ¿Por qué llega Chino? Bueno, al chino parece que lo invitó a trabajar Neto y él venía de Galerías, que también es otra tienda que hay que mencionar, que es Tatumanía, y de hecho esa se fundó antes que esta tienda y lo fundaron básicamente los mismos con el patrocinio de que es dueño de Tatumanía, ¿no? Y pues igual fue lo mismo, pero la diferencia era que allá sí había un dueño y ese dueño sí quería que trabajaras para él, ¿no? Entonces a lo mejor eso es un poco la diferencia de esta tienda. Y ya con pues con toda esa base, pues empezó la gente solita empezó a querer venir aquí, ¿no? A querer conocer el lugar, a querer trabajar. De hecho, a mí me surgió así, ¿no? También el oír y el ver y saber que dices, puta, ahí está lo chido, ¿no? O sea, porque por muchos lugares hay tatuajes, incluso en muchos lugares hay mucho dinero por tatuajes, ¿no? Como las playas de Cancún o otros lugares donde había bastante turismo y bastante trabajo, pagaban muy bien, pero era solo eso, ¿no? Era el oficio y ya, ¿no? Pero aquí aparte del oficio era también la escuela, como lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, es un lugar muy importante, la verdad. Si bien Tatumanía tiene más años, que ha de tener como un año más. Como un año más, sí. Pero no está en el mismo lugar, se cambiaron. Están en la Plaza de las Estrellas, pero Ajá. no está en el mismo lugar. Sí, cambió de... Entonces, el más viejo en el mismo lugar es este. Uh-huh. Ese es el más viejo del nombre, digamos, ¿no? Ajá, así es. Y es como la base, de ahí se vinieron todos bueno, pues sí, pues todos los buenos se vinieron todos. Sí, sí. Sí, creo que fue eso, ¿no? Principalmente la razón por la que vino Chino, vino Neto, vine yo, vino Iván, vinieron todos y que luego ya incluso empezaron a llegar de otros lugares fuera de México, era eso, ¿no? O sea, creo que los tatuadores tenemos eso en común, ¿no? Que siempre hay algo que nos llama la atención y lo queremos conocer
por una razón X puede ser, pero la principal es que queremos saber qué está pasando en ese lugar con el tatuaje, ¿no? ¿Por qué la gente va ahí? ¿Por qué preguntan? ¿Por qué se habla de ese lugar, no? Entonces, creo que es algo que tenemos en común los tatuadores, sobre todo de nuestra generación, ¿no? Ahora no sé, pero en nuestra generación sí era siempre así de que, no, en tal lado está pasando eso, ¿no? Y por ejemplo, pues yo he escuchado mucho que algunos como Chino, eso que incluso viajaban a Guadalajara para conocer a Güello, ¿no? O viajaban a Tijuana para ver si era cierto que allá un güey tatuaba, ¿no? Y así, o sea, es el instinto que tiene uno como tatuador de querer conocer más cosas, la curiosidad, ¿no? Digamos, las ganas de aprender, las ganas de conocer otras personas, de intercambiar. A lo mejor en ese tiempo ibas tan lejos a conocer a alguien y lo único que obtenías era que te mostraba ahí un cuadernito que tenía de diseños que él hizo hace 10 o 15 años y eso era suficiente para ir a Tijuana, ¿no? A ir a Monterrey o ir a cualquier otro lado, ¿no? Sí, es un tesoro, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso fue lo que hizo que mucha gente se acercara aquí desde aquel tiempo, ¿no? ¿Recuerda alguna anécdota de cuando recién llegó? Pues sí, o sea, pasaban muchas cosas y muchas anécdotas, pero lo que sí recuerdo muy bien es de que, haz de cuenta, no todos tenían el mismo interés por estar aquí todo el día, ¿no? Entonces, algunas veces llegaba gente de trabajo desde temprano y luego ya llegaba la banda en la tarde y pues ya no había trabajo y pues lo único que pasaba en ese día eran caguamas, ¿no? Entonces, ese tipo de anécdotas fueron muy comunes al principio y pues en base a eso se fue distorsionando un poco la estructura del estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos recuerdos de gente que venía por decirlo, había uno que le decíamos el super cliente, que venía del Estado de México y vestía así como un estilo muy hippioso, ¿no? Y pues todos la pasaban muy bien con él porque era muy como que la buena onda y todo. Entonces, cosas como esas pasaban diario. Entonces, pues eran anécdotas que se apuntaban y se iban viviendo ahí todos los días, ¿no? Sí, porque aparte Coyoacán es un barrio muy hippie, ¿no? O sea, Sí atraía ese tipo de gente en aquel entonces, ¿no? A finales de los 90s, más bien en los 90s, desde mediados de los 90s y hasta los finales, el centro de Coyoacán era un lugar, ahí donde están los coyotes, era un lugar donde todo el mundo iba el domingo, por ejemplo, ¿no? Sábado en el Chopo y domingo a Coyoacán. Y pues, ¿a qué venías ahí? Pues a una batucada, a fumar mota, a chupar unas caguamas ahí en la calle. Y pues así era Coyoacán y pues todo alrededor, ¿no? De hecho no estamos en el centro de Coyoacán, pero siempre la gente venía aquí, ¿no? Y pues anécdotas de ese tipo, por ejemplo, me acuerdo mucho del dueño, ¿no? Que era súper pedo, ¿no? Entonces a veces pues yo al principio ni lo conocía ni sabía nada, ¿no? Y el día que yo estaba chambeando aquí, no sé si había 1 o 2 personas, y de repente se metió, ya venía borracho y empezó a mentar madres, ¿no? Y a decir acá, chale, ¿qué pedo con ese señor? No, creo no, es que es el dueño y ya nos va a correr, o qué pedo, ¿no? Y nos ofendía así con groserías, ¿no? Pero pues nosotros decíamos, chale, pues ese señor, qué pedo. Y ya luego lo fui conociendo y supe que era su forma de ser y pues así nos llevábamos, ¿no? Pesado, digamos. Él se llevaba pesado, pues nosotros también. Pero sí era como que en el principio hasta sacaba de onda a la gente, ¿no? Por ejemplo, llegaba y empezaba, no, que páguenme la renta, aunque ya le habían pagado por adelantado, y llegaba, páguenme la renta, que quién sabe qué, que si no los voy a correr y voy a quemar esta chingadera y que quién sabe qué. Y pues los clientes se quedaban así, ¿no? Hasta temblando, híjole, y este señor ya se enojó y nos va a correr a todos y acá. Y ya luego se iba y al rato venía bien tranquilo y como si nada, ¿no? Sí. Pero sí, ese tipo de cosas eran bien comunes en ese tiempo. Era parte de su dinámica. Sí, era cosas de todos los días, ¿no? Estar con el señor así, con ese tipo de bromas. Han venido también muchos extranjeros, ¿no? Sí, bueno, desde el principio, pues, creo que, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? El doctor Lacra tiene muchos conectes, ha viajado por muchos lados, yo creo que es el que más se ha movido,
Pero y luego cuando empezaron a ir a España también empezaron a venir gente de allá, ¿no? Vino, por decir, el JJ, el Big Chuy, ¿no? Que ahora es Horichuy, el Cento, el Juancar, algunos que incluso ya hasta se murieron, como el Pierre, que era francés, ¿no? Vino Soren, ¿no? Y sí, empezaron a venir gente de fuera precisamente por lo mismo, ¿no? Que si a nosotros nos llamaba la atención el tatuaje y íbamos a Guadalajara para conocer a los tatuadores de allá y a las convenciones de allá, pues ellos volaban desde Dinamarca hasta acá para conocer el estudio, pero también para conocer México, ¿no? México siempre ha sido un país que atrae mucho a la gente por su riqueza cultural y su belleza de paisajes y todo lo que hay en México, ¿no? Entonces era fácil que viniera gente de otros lados y siguiera compartiendo el tatuaje con nosotros, de alguna manera haciéndolo crecer más, ¿no? Hablando de la mexicanidad, de alguna manera en este estudio se generó, se nació como un estilo más mexicano, ¿no? Más nacionalista, se podría decir. Sí, bueno, en un principio pues México es así, ¿no? O sea, los mexicanos somos como que amamos lo de nosotros antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y pues es algo muy nacionalista, tienes razón, pero también es que es imposible evitarlo, ¿no? Su belleza es tan grande, como te repito. Y desde un principio, es un buen tema que estás mencionando, porque desde un principio que yo llegué aquí, me di cuenta que se trabajaba de una forma un poco diferente a los demás lugares, aunque ya lo hacíamos nosotros también, porque cuando empezó allá Galerías, al lado había una librería, no sé si tú te acuerdas. La de abajo del puente, ¿no? Sí, donde vendían libros de la Dover, ¿no? Entonces compramos estos libros y tratamos de sacar imágenes de ahí, ¿no? Porque en aquel tiempo no había tantos dibujos, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues así se trabajaba mucho con esos libros. De hecho, aquí para traje unos libros que tenemos aquí, que los que saben lo van a recordar, ¿no? Este libro fue uno de los que más influyó a la banda en el tatuaje, porque tenía imágenes de todo tipo, o sea, tiene, ¿no? Imágenes de cultura azteca, cultura maya, tiene hindús, tiene de Japón, de los egipcios, y incluso por ejemplo, aquí algunas gárgolas de las iglesias francesas, ¿no? Y estos libros nutrían, incluso tiene dibujos de Dalí, ¿no? Y pues es como lo que vendría a ser ahorita el Pinterest, ¿no? Y estos libros pues nos fueron muy útiles a nosotros en ese tiempo, porque con esto teníamos algo que ofrecer a los clientes, ¿no? Entonces se trabajó un poco así, tratando de inducir a los clientes a que escogieran algo así mexicano, o algo que nos diera un poco de identidad, ¿no? Como los mayas o cosas de estas, y que incluso ya algunos como el Piraña, el Neto y el Ruso ya trabajaban, ¿no? Y una vez que llegaron aquí, pues con todas las comodidades que un estudio te da, pues tuvieron la oportunidad de explotar eso, ¿no? Entonces desde el principio se le ofreció eso al cliente, ¿no? Desde que yo llegué ya así era. Entonces llegaban los clientes y no, pues es que ando buscando esto. Ah, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué te parece? No, pues chido, y esto, lo quiero aquí y así. Ah, ¿no te gustaría ver estos libros? A lo mejor te agradan, a lo mejor puedes encontrar aquí algo más diferente. Oh, sí, mexicanos y así. No, pues sí, ¿no? Y así se fue dando también de alguna manera, formando un tipo de clientela que buscaba ese tipo de diseño, ¿no? Porque para aquel tiempo tuvimos clientes, por ejemplo, estudiantes que estaban en la ENA, ¿no? La Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces ellos con su conocimiento venían a darnos clases aquí a nosotros, porque nosotros conocíamos las imágenes y las veíamos, pero no estábamos profundizados en la antropología o la arqueología, ¿no? No es nuestro campo, así que
solo nos interesaban los dibujos, pero ellos llegaban y nos decían, no, quiero un noli, ¿no? Y es que este significa movimiento y pues de este lado y así, nos daban clases en realidad, ¿no? Y se hizo en cierta forma popular este estudio con esa comunidad, ¿no? Y con otras universitarias y de otros lados venían, y mucho extranjero también que pasaba por aquí, buscaban cosas con identidad, ¿no? Yo lo hice en Chiapas también, allá en San Cristóbal de las Casas, en la Rana Roja. Llegaban los clientes y pues gabachos europeos, no, quiero algo mexicano, así, no, pues en corto estos libros, ¿no? Los catálogos, muchos ni siquiera eran libros originales, ¿no? Teníamos copias, tal cual, así viles copias, ¿no? Y las metíamos en carpetas y eso es lo que mostrábamos, ¿no? Y pues algunas sí se prestan bastante bien, ¿no? Simplemente ni siquiera hay que cambiarle nada, a lo mejor en sombra o color y ya está. No era como que íbamos a inventar algo nuevo o así, ¿no? Simplemente copiar los dibujos como eran y eso era todo. Y así se fue dando poco a poco. Creo que a partir de ahí empezó a surgir un poco esa onda de que la tienda se empezó a hacer conocida por eso también, ¿no? Sí, por ese estilo, ¿no? Sí. Porque se desarrollaban en ese estilo que al final para la ignorancia en la que vivíamos en los 90s, finales de los 90s, principios de los 2000s, pues era como tendencia tradicional americano, ¿no? Ya la gráfica directamente, solamente que con iconografía mexicana. Sí, y en realidad no teníamos mucha idea de lo que era el tradicional americano, así que no, estábamos un poco distantes. A lo mejor unos porque simplemente no les gustaba, pero la mayoría porque no lo conocíamos a fondo, ¿no? O sea, no habíamos conocido totalmente, o sea, a pesar de que ya habían venido muchos gabachos y todo eso, pero muchas veces no te cae el 20 hasta que los ves en el lugar y estás ahí, ¿no? Pero es muy curioso porque yo antes de entender que era tradicional o tradicional americano o clásico, yo le llamaba estilo dermafilia, ¿no? Porque ustedes fueron los que lo trabajaron en México, lo empezaron a sacar, la gráfica, ¿no? Incluso el prehispánico también son de alguna manera como responsables de que ahora se explote tanto, ¿no? Sí, lo cual es bueno. El Neto, por ejemplo, yo recuerdo mucho, o sea, la verdad es de los tatuadores que yo más he admirado por su forma de trabajar en el tatuaje y dibujar, pero también como persona, ¿no? La forma como se conducía, muy serio, muy centrado en su trabajo. Y él hacía todo el tiempo piezas gigantes de prehispánico, ¿no? Entonces podía pasar un día que el Neto estaba haciendo un prehispánico allá, el Chanoc estaba haciendo otro prehispánico de este lado, ¿no? Y alguien por allá también, ¿no? Entonces era como que, como dices, ¿no? Se fue formando como el sello del estudio, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que sí, yo le llamaba a ese estilo de dermafilia, ¿no? Estilo dermafilia. Ya después del 2015 entendí las cosas diferentes y entendí que tenía un nombre diferente, pero para mi México era estilo dermafilia, ¿no? Sí, porque no se manejaba en todos lados, ¿no? O sea, no era como que... Sí, desde el principio yo en las convenciones vi calendarios aztecas así en la espalda, grandes, a colores, ¿no? Por ahí en la de Puebla y 2, 3, incluso participaban en los concursos y, no mames, bien chingón, ¿no? Pero no era algo muy común. Ahora también, ya después, pues nos damos cuenta, como dices tú, después del 2015, todo eso, como te digo, no te cae el 20 tan fácil hasta que empiezas a conocerlo más a profundidad y a ir a los lugares y eso. Pero también en Estados Unidos la raza chicana estaba utilizando mucha esa iconografía, ¿no? De una forma de entremezclar sus dibujos gángsters, sus dibujos cholos con calendarios aztecas de fondo, jaguares y la Coatlicue y cosas de esas, ¿no? En sus diseños para tatuaje. Pero igual ya lo vimos tiempo después, ¿no? Sí. Pero sí fue también antes, o sea, no es que aquí nació totalmente, ¿no? No, me refería a que no es que nació aquí, sino más bien ustedes
fueron de los primeros lugares en desarrollar esa línea. Sí, digamos que se insistió en el tema y sí, se dio buen resultado, ¿no? Se empezó a forjar, se empezó a formar y la gente le agradó, es una propuesta, le agrada a la gente, entonces tiene continuidad, ¿no? Sí, la muestra está en los aprendices que han salido de aquí, ¿no? Bien o mal, pues la gráfica que tienen, la conocieron, la entendieron, la estudiaron, la masticaron, la digirieron aquí. Sí, ¿no? sí. Por eso tienen esa peculiaridad en su trabajo. Sí. Y entrando un poco a esa situación, la dinámica de un aprendiz en este lugar no me parece que es la dinámica natural, o bueno, no está bien dicho, común, la dinámica más común. Aquí, ¿cómo funciona el ser un aprendiz? ¿O cuál es, cómo lo escogen, qué? Pues mira, la verdad es que no hemos querido ser como una fábrica de aprendices. No. Porque eso no funciona, ¿no? Uh-huh. Hoy en día todo el mundo quiere tatuar, y sobre todo los jóvenes. Entonces no es difícil que se te acerquen y te pidan un consejo y eso. Y pues ya incluso hemos tenido varios errores ya también con varias malas experiencias con aprendices. Pero en sí, básicamente, un aprendiz lo único que necesita es ganas de hacerlo, ¿no? Muchas ganas, mucha intención, mucho interés y que sepa que no es fácil, ¿no? O sea, y que va a tener que pasar por todo lo que tiene que pasar un aprendiz, que es desde limpiar el piso hasta aprender a hacer una buena acuarela y ya luego empezar a pensar en tatuar, ¿no? Pero al principio como que no es bueno llegar con la intención de tatuar luego porque no va a durar, se va a ir antes de que aprenda, incluso se va a llevar hasta los clientes a su estudio que abre por aquí cerca o lejos, pero no es lo más correcto, ¿no? Entonces yo tampoco sabía nada de eso, ¿no? Y todo eso se ha ido aprendiendo. Creo que el chino es el que ha tenido un poco más claro esa forma de enseñar y compartir lo que él sabe, que es realmente el que sabe de todo eso, ¿no? Y el que lo tiene bien claro. Entonces, un aprendiz tendría que ser, por ejemplo, ahorita Rodrigo, ¿no? Ya tiene con nosotros unos años y apenas está empezando a pensar en tatuar, ¿no? Pero ya pasó todo el recorrido desde limpiar hasta pintar una acuarela, ¿no? Y la verdad es que ves sus acuarelas, pues tú las has visto, ¿no? Son muy, muy cabronas, ¿no? Entonces creo que esa es la mejor manera porque también se les inculcan valores, ¿no? Aparte de la técnica y todo lo que requiere un tatuador, pues principalmente requiere de valores, ¿no? O sea, que sepa que no está aquí para aprender y ser más chingón que nosotros y luego treparse encima de nosotros o brincarnos o hacer cosas que hacen chavos que no tuvieron el valor de captar lo mejor del tatuaje y captaron lo superficial y ya hicieron un desastre después, ¿no? Entonces, tampoco sabemos si eso va a funcionar, ¿no? Porque solo el tiempo nos los dirá. Pero creo que una persona mejor preparada va a ser aquella que tenga valores como ética, ¿no? Por ejemplo, que hoy en día es muy escaso, ¿no? Sí. Y pues honradez, ¿no? Y compañerismo, camaradería, ¿no? No necesitamos a alguien que nos esté limpiando todo el tiempo o que adulándonos o haciéndonos creer que somos los mejores ni nada. Lo único que necesita es que sea una persona en sí misma, ¿no? Un buen compañero y creo que con eso puede funcionar. No hay una fórmula, no hay nada, ¿no? O sea, es solo que hagan lo que les corresponde y el tiempo lo dirá, ¿no? Sí, si bien no me refería a que son una fábrica de aprendices ni de tatuadores, la realidad es que aquí han aprendido muchas personas, bien o mal, o ya ellos desarrollan su vida como la desarrollan, pero en realidad pues
el estilo de este lugar, la forma de trabajo de este lugar, pues sí se nota en esas personas. Sí, y es que es algo a lo que no le podemos negar tampoco, ¿no? Porque finalmente si el principio del estudio, la base del estudio está basado en la solidaridad, la camaradería, en la autogestión, pues no podemos decir que no a ciertas cosas, ¿no? Que son parte de lo mismo, ¿no? Sí, para compartir. En este caso, pues compartir con la gente joven o gente nueva que quiera adoptar algo, ¿no? Sí, es como ahorita estuvieron Gillo y Ryan, ¿no? La forma en la que ellos se expresan del lugar, ¿no? Lo que vienen a hacer, lo que pensaban venir a hacer y lo que terminaron haciendo, lo que terminaron aprendiendo, lo que terminaron viendo, lo que terminaron compartiendo, pues eso habla mucho del espacio, de la magia que tiene este estudio, ¿no? Sí, pues en realidad ya tantos años como que nos ha hecho un poco más maduros, digamos, diría yo, ¿no? En cuanto a ese aspecto. Entonces, a alguna persona que venga incluso a visitarnos un día, pues si lo vemos ahí sentado, le damos un libro para que lo vea y pueda apreciar un poquito más, valga la pena su visita, ¿no? Sí, claro. Aparte de que siempre están escuchando las pláticas de la banda, ¿no? Que está hablando siempre de tatuajes. Sí, siempre se está hablando de tatuaje aquí, ¿no? Ha estado de los 28 años, usted ha estado por lo menos 24, 25, ¿no? Pon tu 22, más 22, o menos. Sí. Por lo menos 22. Sí, pero también me he ausentado por tiempos. Sí, se fue al gabacho. Me he ausentado por 3 meses, año y medio, la vez que más me ausenté cuando estuve en Estados Unidos y así, ¿no? Pero sí, digamos que 20 fácil, así que he estado aquí. Ahí no recuerdo si la vez pasada lo platicamos, pero no importa, si lo platicamos lo volvemos a hablar. Usted cuando se fue, que estuvo con Por Vida, se trajo una dinámica que vino a implementar aquí. Sí. Se implementó, pero la compartió. Sí, digamos que aprendí algo, ¿no? O sea, aprendí muchas cosas. Y como te repito, aprendí más de la forma como se conducen ellos. Yo veía que en ese tiempo, pues, hace 20, 15, 17 años, pues éramos más jóvenes todos, ¿no? Andábamos como en los 35 más o menos. Entonces, la mayoría de mis compañeros ahí eran un poco más jóvenes que yo y todo. Pero ya la forma como yo veía que ellos se conducían hacia la vieja escuela era algo que yo no había visto aquí. O sea, no sé, a lo mejor sí respetábamos, por ejemplo, a Huello, ¿no? A Sammy, a Sergio, ¿no? Al doctor Lee, que yo apenas lo conocí, pero yo sabía que eran personas, la base del tatuaje, ¿no? Pero nunca vi que la banda de aquí les mostrara ese respeto que les mostraba la gente de joven en Estados Unidos a los viejos de allá, ¿no? A la vieja escuela, en este caso Jack Rudy o Charlie Cartwright, ¿no? O sea, la verdad es que aparte de que son personas muy, muy simples, muy humildes, digamos, que no se sienten más que nadie y tratan a los demás igual que ellos mismos, pero la gente sí no les rendía tributo, pero sí les ofrecía, por decir, un dibujo, iban y se lo mostraban, ¿no? ¿Cómo ve mi dibujo? No, está chido, ahí le faltó esto, ¿no? Y así. O, ¿sabe qué? Acabo de hacer este flash antes que a nadie, pues lo doy a usted porque yo quiero que usted lo tenga, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? O sea, que son simples, pero en cierta forma muestran el respeto que ellos le tenían a la vieja escuela. Y aparte de eso, y otras cosas más que aprendí, y que agradezco mucho a gente como Tony y JJ por haberme abierto la puerta allá en Los Ángeles, y que a la vez me presentaron más gente y llegué a conocer más gente. También aprendí la forma de pintar el flash, ¿no? Pero el flash tradicional allá en Estados Unidos. Aquí lo usábamos mucho también y pintábamos y hacíamos flash, pero más como
colores, Prismacolor y cosas de esas, ¿no? Entonces, una vez que lo aprendo allá, con todos los materiales que el flash requiere, o que se estaban usando en ese tiempo, ¿no? A principios del 2000, por ahí, todas esas épocas, con el papel algodón, los pinceles, tinta china, acuarela y todo eso, pues lo aprendí. No lo aprendí bien porque solo lo vi y lo practiqué un poco, ¿no? Pero cuando regresé acá a México, ya otra vez hablando con el chino y todo, pues empezamos a sacar más información y a buscar, y él proporciona más información, amplía siempre cualquier concepto de tatuajes que uno tenga, siempre te lo va a dejar más claro, ¿no? Con bases, porque siempre todo está en los libros, ¿no? Y yo lo seguí practicando aquí en México, muy bien machín. Luego ya como que me di cuenta que me estaba alocando un poco porque estaba haciendo mis propios diseños, ¿no? O sea, estaba haciendo mis propios dibujos y no todos quedaban bien, ¿no? Entonces yo decidí como que hacerme para atrás un poco, revisar las cosas y ver qué estaba fallando, ¿no? Entonces, de nuevo hablando con el chino y todo, no, pues es que aquellos empiezan así, ¿no? En el gabacho los aprendices comienzan sacando líneas, ¿no? Sacando líneas de los dibujos, de los flashes viejos que hay en la pared, y se fletan a eso, ¿no? A repetir todos los dibujos de Celo Jerry o de cualquier otro tatuador de la vieja escuela y agarrar práctica en eso, ¿no? Y luego ya los empiezan a pintar, los empiezan a poner en flashes, los empiezan a repintar, ¿no? Porque es como revival, es como darle vida a un diseño viejo que ya el papel ya opacó los colores, el sol se comió los colores, el papel ya se arrugó y todo. Entonces bajaban ese flash, lo volvían a pintar y lo volvían a poner como nuevo, ¿no? Entonces eso es como revivir el diseño, ¿no? Y eso hice por mucho tiempo y con eso regresé aquí, ¿no? Entonces sí lo compartí, sí lo mostré a mucha banda, sobre todo a los que trabajaban aquí, ¿no? En ese tiempo, cuando regresé de Gabacho, estaba el Morocco, estaba el Benja, había venido el Lagarto, un chingo de banda, ¿no? Que estaba tatuando aquí, y casi la mayoría lo adoptó de volada, así como el que ve algo que, puta, eso es lo que estaba buscando, ¿no? Y así nos fuimos con esos diseños. Sí, esa parte es aprenderte la base para que a partir de esta empieces a crear ya realmente más bien es como hablar, ¿no? Uh-huh. Tener el lenguaje para después tú decir lo que piensas. A expresarte. ¿No? Expresarte. Sí. Y pues precisamente yo hice esa pausa por lo que te estoy comentando también, ¿no? De que yo ya iba un poco, digamos, recio con mis diseños propios, pero no les veía la forma de tatuaje, ¿no? Sí es una pintura, sí está muy bonito y todo, pero no se ve como que un tatuaje que vaya a funcionar. Entonces, una vez que volteo totalmente a la vieja escuela, al tatuaje tradicional, y empiezo a hacer esos diseños con esas bases, me da la oportunidad de tener un poco más de control a la hora de dibujar algo mexicano, ¿no? Entonces, ahí ya cuando empiezo a dibujar algo mexicano, lo mismo, o sea, no necesito yo inventar mis locuras, porque lo que necesito es tener una buena referencia. Entonces, aquí lo importante de las referencias, ¿no? Tanto referencias del tradicional americano, como referencias de lo mexicano que se pudieran pasar al tatuaje, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar en libros, como te repito, siempre hemos usado los libros aquí para trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí